Sean bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 8 con los integrantes, su servidora Daisy Fabiola López Fuentes, el compañero Gustavo Enrique Temá González y la compañera Sandra Paola Navarro Fuentes. Tenemos el gusto de presentar lo que son las escuelas de la psicología, como que es el estructuralismo. El estructuralismo surge en el siglo XX, es una corriente del pensamiento humano e influye directamente en disciplinas como la lingüística, la historia, la psicología y la antropología. En la década de los 40 y 50, el estructuralismo ya había sido precedido por corrientes filosóficas. El estructuralismo no es propiamente una escuela, sino es un enfoque metodológico para el estudio de las ciencias sociales. El objetivo tiene como objetivo el estudio de las estructuras. Según José Ferrater, es un sistema o conjunto de sistemas relacionados entre sí. Tales sistemas son de diversas clases, lingüísticas, sociales y económicas. El elemento. El ideal de la inteligibilidad, una estructura que se basa a sí misma y no necesita recurrir a ninguna clase de elementos ajenos a su naturaleza para ser captada. El funcionalismo. El funcionalismo pertenece a aquellas corrientes teóricas de las ciencias sociales de mayor antigüedad. Se puede incluso afirmar que es la más antigua de todas. Si se considera a Augusto Comte en el año de 1875 como uno de los padres fundadores. El funcionalismo se considera la combinación de las ciencias y la preocupación por lo práctico. Hace énfasis en el individuo y la teoría de la evolución. Esta tiene sus inicios a finales del siglo XIX. El funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal. El objetivo. Como objetivo tiene conocer el funcionamiento de la mente y de la conducta en un intento por ayudar a la adaptación del organismo con el entorno. Para ello, las herramientas de investigación, incluidas todas aquellas que tienen un valor informativo. Autores del funcionalismo en la psicología. Como primero tenemos a William James, considerado como el precursor de la psicología del funcionalismo. Además, también fue el promotor del pragmatismo aplicado en la psicología. Como siguiente tenemos a Herbert I. Carr, promotor del funcionalismo como una escuela del pensamiento en la psicología estadounidense. Ya como tercero tenemos a James Roland Angel. Fue uno de los principales exponentes de la psicología funcional. Y por último tenemos a John Dewey. Su base funcionalista residía en sus quejas hacia las distinciones rígidas que se solían hacer entre las sensaciones, pensamientos y actos. Para él, sí que existía una diferencia entre estímulo y respuesta. Sin embargo, esta debía ser funcional y no existencial. Gracias. Buenas tardes o buenas noches. Seguimos con las grandes escuelas de la psicología, las cuales son el psicoanálisis, la psicodinámica y el conductismo. El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre el año 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo. Es un modelo terapéutico y una técnica de investigación desarrollada por Freud que tiene por objeto el tratamiento de problemas mentales, teniendo en cuenta por ello la infancia del paciente, sus sueños, lapsus, así como la asociación libre de ideas. Este modelo de terapia toma como punto de partida la interpretación de los sueños, palabras, actuaciones,
alucinaciones del paciente, que en base a la asociación libre de ideas son interpretadas. Así Freud utilizará el psicoanálisis para explicar los procesos mentales de los seres humanos y para el tratamiento de la histeria y las fobias, entre otras patologías. La psicodinámica. La terapia psicodinámica es un tipo de terapia psicológica que toma como referencia los conocimientos de psicólogos tan importantes como Jung, Lacan, Freud y Kell. Su objeto es estudiar el inconsciente de la mente humana para que esté el responsable de la mayoría de las cosas que hacemos. Su objetivo principal es que exista un equilibrio en la mente del ser humano. Para ello se busca que la persona pueda expresar los problemas del inconsciente con el fin de seguir hacia adelante. La terapeuta psicodinámica lo que hará será ayudarte a que analices y a que le des significado a los traumas, miedos, creencias irracionales, etc. Porque solo de esta manera la persona podrá recuperar su equilibrio mental. El conductismo. La teoría conductista se basa en la teoría de Ivan Pavlov en el año de 1849 a 1936. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionalismo clásico y el condicionalismo instrumental y operante. El primero describe una asociación entre estímulos y respuesta contigua, de forma que sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variable explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Únicamente, feliz tarde. Muy bien, continuando con la explicación que los compañeros han dado a conocer, ahorita corresponde explicar lo que es el humanismo y pues se centra principalmente en ayudar, ¿verdad? En ayudar a las personas y también pues en desarrollar básicamente todo su potencial. ¿Y a qué nos referimos con eso? Recordemos que es parte de una de las grandes escuelas de la psicología y pues entonces principalmente se centra en eso, ¿verdad? En ver, en encontrar al ser humano como es, ¿verdad? Como individuo. Recordemos que uno de los precursores más importantes y más elementales es Abraham Maslow, que pues sabemos que realizó estudios desde la década de los, desde el siglo XX. Ha realizado algunos estudios en donde se ha centrado en ver cómo es el individuo, notar sus comportamientos, hablando prácticamente de la relación que tenga con otras personas. También se centra en el contexto. Recordemos que también la corriente humanista, hablamos de los pensamientos que tiene una persona, tanto a nivel individual como a nivel social. Hablamos de los problemas que éste tiene y cómo los puede resolver. Hablamos de la causa, del efecto que puede tener a su vida. Entonces, más que todo se centra en eso, ¿verdad? ¿Cómo es que un ser humano, un individuo, puede convivir en una sociedad? Tanto como persona física, como hablando también mentalmente. A eso se refiere cuando hablamos de la existencia humana,
Recordemos que uno de los objetivos y características también bien importantes es, o más que todo, ¿verdad? Las terapias del pensamiento, de las emociones, también de la conducta. Hablamos un poquito de lo que es. Muy bien, ahora me corresponde explicar un poquito lo que es la escuela de Gestalt. Y hablamos que también es parte de estas escuelas psicológicas que estamos viendo. Y como podemos encontrar acá, dice que sostiene que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. Y pues podemos hablar también de que hablamos también de la psicología de la configuración. ¿A qué nos referimos con esto? En que pues el ser humano como tal dice que percibe, ¿sí? Diferentes partes y pues las convierte en un todo. Dentro de esta configuración dice que no solo como una mera suma de sus partes, sino que va más que todo enfocado a buscar y relacionar varios términos. Uno de ellos podemos encontrar el cubo de Neckberg, ¿verdad? El jarrón de Rubin, que pues básicamente nos habla de las figuras que tienen estos, de las formas, de la estructura. Entonces aquí para Gestalt, la mente que configura dice que varios principios. A esto nos referimos nosotros cuando hablamos de la percepción, de la memoria, que son puntos claves del pensamiento, de la inteligencia también, que son puntos claves al hablar de principalmente de este estudio que se hace. Hablamos también de la experiencia que tiene el individuo, el ser humano, dentro y fuera de un todo, dentro y fuera del ambiente, su interacción también que tiene. Recordemos que al hablar de psicología estamos hablando del comportamiento, de la mente humana, perdón, pero aquí básicamente hablamos de eso, ¿verdad? Percepción, memoria, inteligencia, resolución de problemas, cómo este individuo puede tener la posibilidad y puede tener la solución de cualquier problema. Muy bien, ahora vamos a darnos cuenta del cognitivismo. Y pues básicamente dice que el cognitivismo nace a partir de la mitad del siglo XX, en donde pues se produce estas teorías conductistas, ¿verdad? El impacto que tiene el conductismo también ligado al cognitivismo, y dice que son los procesos mentales que no eran demasiado detenidos, ¿verdad? O entendidos, tomados en cuenta por los conductistas. Y esto hizo pues que de cierta manera se preocuparan por la creencia, las emociones y la toma de decisiones. Básicamente el objeto del estudio es la mente, ¿verdad? ¿Cómo es que la mente interpreta alguna información? Pero no únicamente la interpreta, ¿verdad? Sino que la procesa. Es por eso que vemos de cierta manera esta imagen. Entonces nos vamos a quedar con tres palabras aquí básicas, ¿verdad? Que es interpretar, voy a colocarla ahí acá, más procesar, ¿sí? Más almacenar. Muy bien. Entonces básicamente nos quedamos con estos puntos, que son bien claves. Interpretar, procesar y almacenar. Pero ¿qué es lo que va a hacer esta mente, verdad? Por supuesto, la información. Y de aquí viene pues su nombre, ¿verdad? Que es la cognición que tenemos nosotros. ¿Todo en dónde queda? En nuestra memoria. Si nosotros de repente hemos hecho algo, nos han dicho algo a nosotros lo interpretamos, procesamos la información y después se queda, ¿verdad? Se queda grabada en nuestra mente. De cierta manera, la mente humana, eso sí, busca únicamente lo interesante, ¿verdad? Cosas interesantes que le pueden servir y en su momento pues darlas a conocer. De eso se trata y más que todo viene enfocado el cognitivismo.